some bells. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how this cause is so. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¡Anda cachorritas! Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Package en la prisión. Y si no mal recuerdo, nos quedamos en una parte muy tensa, donde de repente escuchamos un sonido de locomotora y pues ahora todos los prisioneros están alborotados y los guardias ni sus luces. ¿Qué va a pasar? Pues veamos. ¿Dónde está mi traducción? Ok, la conmoción de los prisioneros se estaba volviendo cada vez más descontrolada. Sí, se escucha. Esto es malo. De seguir así, harán un motín. Mientras me frotaba los brazos entumecidos, miré a mi alrededor con mis ojos, haciéndose cada vez más agudos por la oscuridad. Detrás de las barras de hierro, la línea de teléfonos cruza el pasillo. Puedo ver a los otros prisioneros aferrados a las barras de hierro mientras gritaban. Más allá de la conmoción había algo más ruidoso. Cierto, se escucha un ruido diferente aparte de la canción. Bueno, la melodía. Prisionero 4. ¿Un camión? ¿Un auto está entrando? ¿Un camión? Entonces, ¿qué fue ese tren que vi antes? Abusando una vez más de la fuerza de los músculos de mis brazos, subo las sábanas y me aferro al marco de la ventana. Ah, pero ¿cómo te encanta el chisme ya? Lo que vi desde allí a continuación era la locomotora estacionada en las líneas del ferrocarril, autos, así como hombres que eran bajados como ganado. Todos ellos traen puestos ropas sucias de prisionero. Además, esas ropas son diferentes, lo que quiere decir que son prisioneros que fueron transportados desde otra prisión, desde otras prisiones de otros estados. ¡Ándale! ¡Traen nuevos prisioneros! Tiene que ser a esta hora de la noche. Estaban formándose mientras los guardias los vigilaban con escopetas en manos.
Se escuchaban los silbidos y las voces furiosas de los guardias que golpeaban a los prisioneros con el mango de las pistolas. ¿No están encadenados? Los prisioneros que son enviados desde la corte o desde la oficina central generalmente son enviados a las prisiones con cadenas y esposas. Pero todos estos recién llegados no tenían nada puesto. What? Joder, mis manos ya se están cansando. Realmente no tengo agallas. Ay, ya no. Veo una puerta enorme mecánica de hierro que comienza a cerrarse con la locomotora aún dentro de la prisión. Aunque esa enorme locomotora todavía seguía adentro, el portón que conduce al mundo exterior se está cerrando. Entonces, ese sonido que escuché en mi sueño era el del portón abriéndose. Justo en ese momento, sonó toki data. Ay, sonó nada. Guardia 1. ¡Bastardo! ¡No te muevas! ¡Detente! ¡He dicho que te detengas! ¿Y ahora qué? ¡Ahora! ¡Ah, mis oídos! Callen esos silbidos, carajos. Guardia 2. ¡No se muevan! ¡Ustedes tampoco se muevan o los mataré! El sonido de los silbatos no paran de sonar y las voces enojadas de los guardias resuenan. ¡Bola de idiotas! ¡Es imposible que lo logren! ¿Y ahora qué pasa? Una bola de prisioneros que estaban formados como un rebaño de ovejas, 3 o 4 de ellos comenzaron a correr sin autorización de los guardias, dirigiéndose hacia los postes de luz que estaban al costado del portón. ¡Oh, intentan escapar! Con razón, Jan dijo, bola de idiotas. Guardia 1. ¡Deténganse o los pararé a balazos! Los prisioneros corren agachados como bestias hacia el portón, que se estaba cerrando lentamente. Los otros prisioneros que estaban formados comienzan a correr también. ¡Uy! ¿Esto ya se descontroló? ¡Oh my God! ¡Realmente les dispararon! Esto se ve gore. Los guardias comenzaron a disparar sus escopetas hacia los hombres que huían sin antes haber disparado al cielo como aviso previo. Prisionero 4. ¡Son sonido de armas! Prisionero 3. ¿Qué carajos? ¡Ey, oye! ¿Qué está pasando? La conmoción de los prisioneros de este piso aumenta al escuchar los disparos. Sin embargo, mis ojos y mi conciencia estaban clavados sobre la ventana. Es que está bueno el show, ¿verdad, Jen? Los hombres que habían corrido hacia el portón que se cerraba fueron alcanzados por los disparos y colapsaron en el acto sin poder volver a moverse. Que descansen en paz. Guardia 1. ¡Paren! ¡Oh, maldición! ¿Acaso ustedes también quieren morir? Y siguen disparando. Los guardias enojados amenazaron a los demás prisioneros. Perdónenme, pero desde ese ratito me empezó a doler la garganta. Ahora espero que no me enferme, que despierte con gripa mañana o algo así. No. Los guardias enojados amenazaron a los demás prisioneros disparando sus armas hacia el cielo. Aquellos prisioneros que estaban pensando en tratar de escapar también dejaron de moverse al mirar el hocico de las armas. ¡A la madre! Estaba a punto de soltar mi agarre del marco de la ventana por escuchar aquellos disparos. Este tipo de sonidos solo los había escuchado en las películas.
¿Es en serio, Jan? No te lo creo, o sea, vives en la mafia y que digas que solo ese tipo de disparos los escuchas en las pelis. Imposible. Espera un momento, ¿en ese año ya existían las películas? Era un sonido de escopetas y ametralladoras utilizadas en la guerra y que ahora fueron disparadas hacia la torre de vigilancia con luces reflectoras al costado del portón. Ese terrible sonido de disparos resuenan en el corazón de todos. Pero inesperadamente, algunos de esos disparos no fueron dirigidos hacia los prisioneros que huían, sino que parecía que se dirigían hacia un grupo de prisioneros que se habían mantenido callados sin moverse. ¿What? Las masas de prisioneros que parecían un rebaño de ovejas también fueron golpeados por algo parecido a cuchillos. Era como si fueran golpeados por un látigo invisible. Fuera de la ventana parecía un infierno. Los prisioneros obedientes fueron gobernados por el miedo y antes de que pudieran sentirse enojados, fueron golpeados de forma repentina, haciendo que se congelaran en el acto. Y los prisioneros que se habían echado a correr en medio de este infierno hacia el portón de acero quedaron heridos mientras lloraban en el piso. Cuando un prisionero imprudente logró llegar al portón, un disparo lo alcanzó, incrustándose en su pie, haciendo que se cayera. Ah, es ese que está ahí en la imagen, ¿no? El que está en las vías, casi en medio del portón. Supongo que debe ser ese, ¿no? O es el de la izquierda, que se ve que está a punto de llegar al portón. Alguno de esos. Oh, ya se está cerrando el portón. El hombre quedó herido en el riel justo frente al portón, que terminó de cerrarse mediante un motor hidráulico. ¡Oh, shit! Aplastó al tipo que estaba en medio del portón. ¡Oh, fuck! Mira ese gore. Mira ese gore. Ay, no recordaba esto. Nadie. A ver. Con un sonido pesado, el portón finalmente fue cerrado. Nadie logró fugarse. Sí, eso es lo que vimos. ¡Qué idiotas! Esto no lo traduje. Déjenme tratar de traducirlo con solo leerlo. Ah, esos cañas. Ah, ok. ¿Cómo les podré decir? Amén por todos esos idiotas que a pesar que estaban en esa situación, intentaron escapar. Eso es lo que pude entender más o menos con solo leerlo. Amén. Ahora, cabrón. Guardia 1. No se muevan. Permanezcan en orden o si no los mataré. ¿O acaso prefieren vivir lo mismo que aquellos? No se muevan. Al escuchar el sonido de disparos amenazantes y la advertencia del guardia, el límite en la fuerza de mis brazos disminuyó. Ya no quiero seguir viendo lo que pasa afuera. Me solté y luego quité la tubería amarrada con sábanas desde las barras de la ventana que había atorado antes. Una vez que la recuperé, la escondí. Para cuando terminé, la mayoría de los prisioneros en este piso ya estaban alterados ya estaban atrapados entre las barras de hierro de sus celdas, mientras sus dientes estaban descubiertos y se mostraban llenos de miedo y enojo. Prisionero 7. ¡Déjenme salir de aquí!
¡Sáquenme de aquí! ¡Guardias! ¡Guardias! Prisionero 3. ¿Por qué está sonando la alarma? Oigan, ¿alguien que conteste? ¡Joder, Jesús! ¡Alguien nos atacó! ¡Jesus! Prisionero 2. ¡Yahoo! Muy bien, joder, vamos a matarlo. Prisionero 6. ¿Pueden escucharnos, malditos bastardos italianos podridos? Limpiaremos el suelo con ustedes mañana. Ya vienen, ya vienen. Realmente que se enloquecieron todos estos tipos, Ante el escandaloso alboroto y antes de que continuaran los disturbios, se escucharon pasos. Bueno, sé que el poder de los prisioneros no podría romper las barras de hierro, pero aún así estaba algo preocupado. Y así finalmente, Guardia 3. Desgraciados, aléjense de las barras de inmediato. Regresen hasta la profundidad de su celda y ya cállense. Guardia 4. ¡Cállense! ¡Manténganse en silencio, bastardos! Si no se callan de inmediato. Prisionero 6. Ya entendí. Finalmente un grupo de guardias se dignó a subir a este piso. Los sonidos de golpeteo hacia las barras de hierro y el del cargamento de municiones a las escopetas son más poderosos que el alboroto. Enseguida, el sonido de las armas siendo cargadas se extendió por todas las celdas. Los prisioneros que parecían monos enjaulados regresan gradualmente a las profundidades de sus celdas. Se desaguadó. Prisionero 2. Señor guardia, ¿qué diablos está pasando? Guardia 3. Cállate y no hagas alboroto. No hables ni te muevas. Escuchen bien, si se atreven a hacer alguna clase de alboroto, no dudaré en disparar. Prisionero 3. ¿Nos castigarían a todos nosotros? ¿Acaso habían tantas celdas de castigo? ¡Ya! Guardia 4. ¿Quieren convertirse en cadáveres? Si hacen más escándalo, dispararé. Tranquilo, viejo. Cuando el hombre estúpido fue golpeado con los garrotes de los guardias por no guardar silencio, no tuvo más remedio que callarse, al igual que los otros prisioneros que no querían ser golpeados. El piso solitario finalmente está volviendo a la calma que debería tener durante la medianoche. Mientras tanto, el ruido del portón y de la plaza abajo resucitan. Guardia 3. Está prohibido que hagan ruido en medio de la noche. Todos serán disciplinados. Se quedarán allí todo el día de mañana, sin comida y sin agua. Así que cállense. Guardia 4. Si hacen más escándalo o intentan ir contra de nosotros, les dispararemos. ¿Realmente les gustaría convertirse en cadáveres? Enseguida, la solitaria sala se ha calmado por completo. Ahí solo permanece el sonido de los zapatos de los guardias que aparecen y desaparecen. Y el único sonido que queda en la sala es el ruido de lo que pasa en la plaza del exterior. Parece ser que nuestra vida tranquilamente cotidiana ha terminado. O eso es lo que siento al ver el comportamiento de esos guardias. Ya veo. ¿Esto es a lo que se refería el anciano Simón? ¿Y también tiene que ver con lo que me aconsejó hacer Joshua en secreto?
Pues eso parece, Jan, porque de repente en una noche todo se descontroló. Parece que hay nuevos prisioneros, algunos rebeldes que intentaron escapar, pero al final de cuentas terminaron muertos y lastimados. Y estos guardias que cada vez siento que son más agresivos, pues ¿qué va a pasar aquí en la prisión, chicas? Bueno, yo ya sé qué pasa, ya lo jugué, pero ustedes no, así que tendrán que esperar hasta la próxima semana para continuar con más. Así que me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!